Este es el segundo vídeo que vamos a dedicar específicamente al uso de factores de conversión. El primero lo dedicamos a ver qué es un factor de conversión y cómo se utiliza para realizar cambios de unidades. Pues bien, en este vamos a ver cómo usar factores para resolver problemas. De hecho, el uso de factores es una técnica muy potente para resolver casi cualquier tipo de problema y en particular, que es lo que más nos interesa, muy potente para resolver problemas de estequiometría, es decir, la mayor parte de los problemas de un curso de química. Ahora bien, ¿qué se requiere para que un problema pueda ser resuelto usando factores? El primer requisito es que tienes que tener el marco teórico muy claro. Por ejemplo, si estás resolviendo un problema de soluciones, tienes que tener nítidos todas las formas de expresar la concentración de una solución, el concepto de soluto, de disolvente, etc. Si no es así, lo más normal es que cometas errores clamorosos. Segundo, ser muy respetuoso con las unidades. A veces las unidades son la clave de la resolución del ejercicio o en ocasiones simplemente hay que aunarlas, hay que ponerlas de acuerdo para no cometer errores graves en la resolución. Y por último, ser ordenado. Realiza los dibujos o los diagramas que necesites para visualizar cuáles son los pasos que vas a tener que dar desde el dato clave hasta la solución pretendida. Vale, para familiarizarnos con la técnica vamos a ver cómo podríamos aplicar el tema de los factores para resolver un problema como el que tenemos aquí. Se nos dice que un átomo de plata tiene un radio de 144 picómetros. Aquí se está utilizando un submúltiplo muy importante del sistema internacional, pico. Si no recuerdas bien los múltiplos y submúltiplos, puedes revisar una tabla. El caso es que se nos pide cuántos átomos de plata serían necesarios para que puestos en fila cubrieran una longitud total de 2 milímetros. Vamos a empezar realizando un pequeño dibujo. En este caso veríamos que el dato que nos están dando es el radio de un átomo de plata, pero en realidad cuando un átomo se ponga junto a otro, la distancia que va a ocupar es la de un diámetro, es decir, justo el doble del radio. Y eso lo tenemos que expresar en forma de factor de conversión. ¿Cómo se hace? Fácil. Un átomo de plata hemos dicho que equivale a 288 picómetros. Pues simplemente 288 picómetros cada átomo de plata. Podría escribirlo también al revés. Cada átomo de plata, 288 picómetros. Es una equivalencia. Vamos ahora con las unidades que estamos utilizando, pico y mili. Es decir, sabemos que un milímetro es una milésima de metro, es decir, 10 elevado a menos 3 metros, mientras que un picómetro es 10 elevado a menos 12. Observar la escala de magnitud. Entre 10 elevado a menos 12 y 10 elevado a 3 hay 9 ceros de diferencia. Es decir, una de estas unidades es 10 elevado a 9 veces mayor que la otra. ¿Cuál? Obviamente, el milímetro. Un milímetro, y por eso le voy a poner un 1 al milímetro, es mucho mayor que un picómetro. Exactamente 10 elevado a 9 picómetros. La diferencia en escala de magnitud son 9 ceros, 10 elevado a 9. Voy a realizar ahora un pequeño dibujo para que imaginemos la situación. Tenemos una distancia de 2 milímetros y poniendo átomos de plata en fila tenemos que cubrir esos 2 milímetros, es decir, un montón de átomos de plata. Nuestro objetivo es calcular cuántos, exactamente cuántos. Pues al ataque. Tenemos dos factores de conversión básicamente porque tenemos dos equivalencias conocidas. 1 milímetro es 10 elevado a 9 picómetros y cada átomo de plata cubre una distancia de 288 picómetros. Suficiente. Arrancamos. Para calcular cuántos átomos son necesarios, el dato clave son los 2 milímetros. Partiendo desde los 2 milímetros y con cambios de unidades, llegaremos a cuántos átomos de plata se necesitan. Observar, tengo que cargarme los milímetros, aniquilar los milímetros, con lo cual pondremos milímetros abajo y picómetros arriba. Sé que un milímetro son 10 elevado a 9 picómetros. De esa manera, los milímetros desaparecen y ya estamos en picómetros. Y este es nuestro momento
para utilizar el factor de conversión que hemos comentado antes. Picómetros para poder cancelar los tendré que poner abajo, 288 picómetros abajo y un átomo de plata arriba. De esa manera los picómetros se eliminan y quedarán átomos de plata. Observad que el factor de conversión lo he puesto justo al revés de como lo escribí arriba. Las unidades son las que me guían. Tenía que poner picómetro abajo. De esta manera realizo la operación y tengo el resultado pedido. 6.940.000 átomos de plata hacen falta para cubrir una distancia de 2 milímetros. Y vamos ahora con un problema de conteo de partículas. Fijaos, aquí nos piden que calculemos cuántos átomos de hidrógeno habría en 100 gramos de agua. Bien, lo único que tenemos que saber para resolver este tipo de problemas es, primero, tener una idea clara de esa sustancia de la que nos hablen, en este caso el agua. El agua está formada por moléculas en las que un átomo de oxígeno está unido a dos átomos de hidrógeno. La fórmula es H2O, como bien sabéis. Y segundo, para realizar transformaciones de masa a cantidad, es decir, conteo de partículas, vamos a necesitar siempre la masa molar. La masa molar para el agua es 18 gramos, es decir, un mol de agua son 18 gramos de agua. Bien, teniendo esto presente, vamos a trazar cuál sería entonces la ruta de cálculo. Arrancamos desde la masa, los 100 gramos que nos dan. Con esa masa podríamos obtener cuántos moles, utilizando la masa molar. De esa manera, desde moles ya podríamos pasar a moléculas, ya que sabemos que un mol son el número de Avogadro de moléculas, 602.300 trillones. Y finalmente, una vez que tengamos las moléculas, podríamos obtener los átomos, simplemente multiplicando por 2. Vamos a ver cómo quedaría realizada la operación con factores. Átomos de hidrógeno. Arrancamos desde el dato clave, la masa, los 100 gramos de agua, y utilizando un factor de conversión, colocando gramos de agua abajo y moles arriba, un mol son 18 gramos de agua, podríamos eliminar la unidad gramos y estaríamos ya en moles. Con un factor de conversión más podríamos pasar a moléculas. Ponemos mol abajo y moléculas arriba, y como sabemos que un mol son 602.200 trillones de moléculas, de ese modo podríamos anular moles. Ya tendríamos moléculas. Y por último nos queda aplicar la información que nos ofrece la fórmula. Sabemos que cada molécula de agua, colocamos moléculas abajo, contienen 2 átomos de hidrógeno. Ojo, 2 átomos de hidrógeno. H, no H2. H2 sería molécula de hidrógeno. Y el agua no contiene moléculas de hidrógeno. Contiene átomos de hidrógeno. Cada molécula de agua contiene 2 átomos de hidrógeno. Seguimos. Bien, vemos entonces que las moléculas de agua se eliminan y quedarían átomos de hidrógeno. 6,69 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. Y esto es todo por hoy.